Para efectos de formalidad me presento. Mi nombre es Carlos Adonai Echeverría Ramírez, orgullosamente estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador, en la carrera de Ciencias Jurídicas no presencial, con número de carnet 8534782023. En esta oportunidad presento el tema Las fuentes de las obligaciones. Comencemos. Cuando hablamos de fuente de las obligaciones, nos referimos a las situaciones o hechos de donde nacen o surgen las obligaciones. Estas fuentes son actos o hechos jurídicos que generan o producen responsabilidades legales, es decir, son los antecedentes de donde las obligaciones emanan. En el ámbito del derecho civil, podemos decir que las fuentes de las obligaciones son fundamentales para todas las ramas del derecho, ya que nos permiten entender de dónde provienen las responsabilidades legales. En términos sencillos, cuando hablamos de fuentes de las obligaciones, buscamos el origen de la obligación, es decir, cómo y por qué surge una responsabilidad. Estas fuentes son los hechos que el ordenamiento jurídico considera adecuados para generar obligaciones. Nosotros, como estudiosos del derecho, abogados, fiscales y entre otros profesionales interesados en un caso específico, debemos preguntarnos de dónde nace la obligación en cada situación jurídica que nos ocupará o que nos ocupa. Fuentes formales de las obligaciones. Las fuentes formales son las diferentes formas en que se expresa el derecho en nuestro país, El Salvador. En primer lugar tenemos a la ley, en segundo lugar a la costumbre y en tercer lugar la jurisprudencia. La ley es la manera en que el poder del Estado se expresa, lo que debe de hacerse, prohibirse o omitirse, siempre siguiendo lo que dice la Constitución de la República. Además de ser una regla oficial, también establece obligaciones claras cuando indica deberes específicos. Esto según el artículo 1 del Código Civil y en armonía también con el artículo 8 de la Constitución de la República. La costumbre son prácticas y usos que la comunidad acepta y sigue. Aunque no estén escritos en una ley, el sistema jurídico las reconoce. Y por último, la jurisprudencia. Son decisiones que los tribunales emiten o dictan, que aunque no son leyes, se usan como guía para entender y aplicar el derecho. Fuentes tradicionales de las obligaciones. En el artículo 1308 del Código Civil se establece que las obligaciones nacen de los contratos, de los cuasicontratos, de los delitos, de los cuasidelitos, las faltas y de la ley. Las fuentes tradicionales de las obligaciones son las fuentes que tradicionalmente se reconocen como causantes de obligaciones. ¿Pero qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos o más personas, en virtud del cual se crean derechos y obligaciones recíprocas, en las que una o más de las partes se comprometen a dar, hacer o no hacer una cosa. Es una de las formas más comunes de generar obligaciones. La base legal es el artículo 1309. Los cuasicontratos son acciones voluntarias ilícitas que, aunque no se encuentren en un contrato formal, generan obligaciones entre las partes, ya sea por la ley o por un hecho voluntario de una de las personas. El delito son actos ilegales que generan obligaciones de reparación de daño. Estas obligaciones están reguladas en el Código Penal. Los cuasidelitos son actos de negligencia que causan daño sin la intención de hacerlo y por ello se generan también obligaciones de reparación de daño. La falta son infracciones menores que también generan obligación de reparación de daño.
base legal el artículo 2065 del Código Civil. La ley, además de ser una fuente formal, la ley también es una fuente directa de obligaciones cuando se establecen deberes específicos. Con esto he llegado al final de este video, dándole gracias por su atención prestada, licenciada Lorena Beatriz Artero.